José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED, es presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Profesor Romera Castillo, un saludo y gracias por acudir a esta cita con los micrófonos, porque siempre sacamos algo positivo con pues su muchas gracias presencia. Y esperemos que así sea. José Romera es académico de número de las Academias de las Artes Escénicas de España, académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina y Chilena de la Lengua Española, y pertenece también a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. José Romera Castillo es hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, que es el Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió en la UNED, en nuestra propia universidad, y que ya lleva 25 años funcionando en su labor investigadora con la realización de 25 seminarios internacionales, además de la publicación de la revista Signa, con 25 números publicados ya también, y la dirección de 46 tesis de doctorado. No sé si me quedo corto o está actualizado. Es correcto. Es un currículum resumido porque quiero entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy, profesor Romera, que es el 25º Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Selitenat. Bien, pues el centro, como su nombre indica, de investigación, pues trata de diversos aspectos en relación siempre con temas monográficos de actualidad que en España no hubiesen sido abordados todavía con la profundidad que debiera. De ahí que en estos 25 años que celebramos este año, pues hemos hecho un panorama de diverso cariz y matiz, que van desde la teoría de la literatura hasta el estudio de la literatura en sus amplias manifestaciones, la novela, la poesía y sobre todo uno también muy especial, que es la escritura autobiográfica, que en España había sido poco tratado hasta el nuestro, ¿no? Y finalmente el teatro. Entonces lo que hemos decidido que de estos 25 seminarios, 15 lo hemos dedicado al teatro. Pero no al teatro así, el teatro como siempre se estudia en la universidad, del siglo de oro, de los siglos XVIII, XIX o XX, no. El teatro, 4 de ellos han sido destinados al teatro en la segunda mitad del siglo XX. Y el resto, los 10, 11, digo 11 porque este hace ya el número 11, dedicado al siglo XXI. Con lo cual no hay ningún centro en el hispanismo internacional que se ocupe o que se haya ocupado ya con tanta profundidad de lo que se ha hecho en España en el siglo XXI, en teatro, puesto que la universidad muchas veces lo que se le achaca es que no tiene en cuenta la realidad actual, y eso es lo que nuestro centro quiere propugnar, ¿no? Estudiar lo de hoy. Yo creo que eso es uno de los grandes valores. Bueno, hay varios que concurren en este seminario, pero yo creo que eso es uno de los valores y de la gran aceptación por parte del público, de los interesados en el teatro. El teatro como valor actual, porque es que nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Está bien, por supuesto, estudiarlo ya cuando ha pasado, como valor histórico, pero es que no solamente ese es el valor del teatro, porque sencillamente en este seminario, en el 25º, se estudiaba el teatro como documento artístico, histórico y cultural, y en el siglo XXI, en la época, en el tramo que va de 2000 a 2016. Exactamente, puesto que lo que queremos es que ver la realidad del teatro. Y para ello lo que hemos hecho es, primero, ver cómo ha ido el teatro en la creatividad femenina, es decir, el mundo de las mujeres en el teatro. No solamente como actrices o como actuación o como dirección, que ya cada vez van a más, sino realmente como dramaturgas de escritura, ¿no? Y ahí pues dedicamos un seminario al estudio de la dramaturgia femenina, ¿no? Pero también quisimos ver la otra parte, cómo ven los dramaturgos el personaje de la mujer en el teatro. Porque no íbamos a estudiar solo las mujeres, sino también, claro, hay que estudiar los dramaturgos, ¿no? Y con diversas modalidades dentro del teatro que hoy en día se están imponiendo. Por ejemplo, el teatro breve, el microteatro, que está junto con lo que se ha llamado el postmodernismo, el narrativa por los microrelatos,
en teatro, el microteatro, que pues cada día en las grandes ciudades está, bueno, y en las pequeñas también, ya la plasmación del microteatro. Es decir, que el mundo de hoy impera esos elementos de mini fragmentos o fragmentos que hacen que tengan una plasmación y una realidad. El teatro de humor, pues claro, ¿cómo no vamos a estudiar el teatro de humor donde hay tanta manifestación? Y además que ese teatro gusta mucho al público, por otra parte, ¿no? A veces al teatro de humor se le ha acusado pues de ser facilón, de no entrar en profundidades reflexivas, etcétera, etcétera, pero es que el teatro, pues a través del humor se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y se pueden realmente, pues así, es decir, que muchos y diversos aspectos. Y desde el punto de vista de otro asunto que nos ha interesado mucho y nos interesa es los creadores jóvenes. ¿Qué están haciendo en teatro los jóvenes? Y los jóvenes de menos de 33 años. Bueno, ponemos lo del 33 un poco jugando porque este seminario se celebró en el 2013 y entonces desgajando el 2013 en dos cifras, 20 más 13, 33. Entonces lo que hicimos fue qué autores y autoras jóvenes estaban escribiendo, estaban produciendo teatro. Y eso ha sido muy interesante, porque claro, ya muchos de ellos, de los que allí entonces estudiaban en el año 2013, ya están triunfando. Por ejemplo, Alberto Conejero, ¿no? Con La Piedra Oscura. Que ha tenido un gran éxito, además. Claro, por eso digo que entonces esos son los que ya están. Y ahora vamos a hablar de alguno de ellos, que entre ellos Alberto Conejero. Pero que realmente pues hay que estudiarlo, que es lo que están haciendo, y no siempre los mismos, que está muy bien estudiar a Buero, estudiar a Sastre, estudiar a López Mozo, está muy bien, pero ¿qué están haciendo los jóvenes? Y eso es lo que queremos. Y desde el punto de vista de la temática, pues nos interesaba ver el reflejo de la realidad española, que ha tenido su plasmación política y económica y social en estos años, cómo lo recogía el teatro, y por eso dedicamos tres aspectos, tres ramas dentro de este seminario dedicado al teatro como documento, más que como documento, como elemento documental mejor, porque realmente el teatro documento en estricto sensu es otra cosa, o al menos fue una cosa fundada por Peter Weiss, ¿no? Y por Bertolt Brecht, etcétera, que tenían un sentido político muy claro. Y aquí, claro, que hay sentido político, como no, como en todo, pero lo que queríamos era plasmar el teatro como, y ahora vamos a desgajar esas tres ramas, ¿no? Como documento artístico. Y claro, ¿qué es lo que el teatro podemos ver o trata de reflejar? Pues cómo el teatro, a su vez, trata del teatro sobre sí mismo, cómo hay obras de teatro, eso se llama el metateatro, que tratan sobre la realidad de cómo se ve el teatro por sí mismo, el teatro y el cine, las relaciones que hay, ¿no? El teatro y la música, el teatro, en fin, y la pintura. Es decir, que era entonces cómo dentro del teatro las demás artes se inmiscuyen, ¿no? Con el eje fundamental del teatro sobre el teatro. El teatro sirve como espejo a través del teatro de sí mismo y de la realidad artística. Esa sería la primera rama. La segunda, como histórico, ¿verdad? Y entonces ahí lo que nos interesaba es ver cómo se refleja la realidad política, histórica española en estos años del siglo XXI, ¿no? Los 16 años, ¿no? Porque ya pasada la transición y pasado ya todo lo que es la fundamentación de la organización política española, a ver cómo se ve toda esa actuación dentro de las realidades sociales. Y hay obras pues que van desde el rey arriba hasta abajo, ¿no? El Teatro del Barrio, por ejemplo, pues ha ido estableciendo una serie, digo, por poner un ejemplo, de El Rey, que se llama esa, y es una plasmación de la figura de Juan Carlos dentro de su labor política, personal, y se hace pues una visión, según lo ven los teatreros, desde el punto de vista muy crítico de la figura de Juan Carlos I, ¿no?
o también de las realidades de la política española en el terreno de los asuntos políticos de partidos, ¿no? O el terreno, y ahí sí que ya entramos en lo que estaba sucediendo en España, la crisis, ¿no? Cómo también se refleja no solamente en los medios materiales para la construcción dramatúrgica del teatro, que también los hay, ¿no? Sino que como también temática. Como temática, y claro. Ahí está Bárcenas, por ejemplo, ¿no? Que Claro, también puso el teatro del barrio. el teatro ¿no? del barrio, todo el teatro Sí. del barrio ha puesto mucho la realidad. Ellos son muy próximos a Podemos, ¿no? Y entonces Animalario también, el grupo claro, teatral, ¿no? No, si ha habido siempre una... Con lo cual la ideología no puede estar ausente del Exenta, teatro, claro. ¿no? Y sabiendo, claro, también desde qué punto de vista se enfoca ese punto de vista, ¿no? Del cual se va a hablar en el teatro. Y eso es bueno, porque una riqueza para que el espectador pueda sacar sus conclusiones y pueda ver que eso también sirve para... Es decir, que es una polifonía, ¿no? Y el otro aspecto, habíamos nombrado 3 aspectos, el documento artístico, el histórico y el cultural. Claro, porque la presencia del teatro en la cultura de hoy, primero, pues analizando las razones que hacen que el teatro sea de una inmensa minoría, ¿no? Porque el teatro es caro. Y para ir al teatro pues se necesita tener una base económica cuando la crisis, aunque eso también es discutible porque la gente va al fútbol y se gasta 100 euros Y es en más una caro que el entrada, teatro. mucho más caro, ¿no? Pero bueno, pero es decir que eso también... Afecta, es decir, sin duda. claro que afecta. El IVA dichoso del 21%, que eso es una cosa sangrante. inexplicable, ¿no? Que una actividad cultural tenga porque si fuera esto una cosa de lujo, algo bien, pero es que ningún país de Europa tiene un IVA tan elevado, etcétera. Es decir, cómo el teatro influye en la cultura y cómo la cultura también influye en el teatro, ¿no? Y analizando todas esas realidades que confluyen y hacen que el teatro tenga su parcela, no la única y exclusiva en el mundo cultural de hoy, sino que es una varilla más del abanico cultural que realmente... y parecía que la crisis del teatro, de la cual siempre se habla, hay, ¿verdad?, una escasez de... Pues no, cada vez hay más salas. Por ejemplo, en Madrid, todo lo que son las salas alternativas, ¿no? Es que hay un montón. Y que se hacen cosas además Y muy dignas y se muy... hacen cosas de todo cariz Sí. y matiz, pero bueno, pero muy cosas, y donde a veces uno ve mejor teatro es precisamente las salas alternativas, ¿no? La sala Cuarta Pared, por ejemplo, pues es ya modélica, ¿no? Este asunto. Sí, Digo, tiene una poner, o la trayectoria Grada, además claro. demostrada. Algunas Vaya. la han cerrado, la pensión de las pulgas, etcétera, por razones económicas, porque eso es difícil también, ya que no reciben ningún tipo de ayuda. Pero las ayudas a veces es mejor no recibirlas, porque si las recibes, entonces te haces Domesticado, un poco. eso de quien te da las ayudas, ¿no? Pero también el teatro necesita, como cualquier actividad, también ayudas, siempre dejando libertad de asunto. Sí. Quería pasar a alguno de los aspectos, le parece que comentemos, no sé si decir destacables, pero bueno, curiosos o que podamos rememorar de lo que ha sido el seminario, este gran intento de acercar el análisis, yo creo, a todos, a un público además heterogéneo, porque estamos hablando siempre de estudiantes o alumnos, pero yo creo que esto llama mucho la atención de gente de que le gusta el teatro o gente que está inmersa en el teatro, como ha sido el 25º Seminario Internacional, y recalco lo de internacional, porque ahí se han estudiado tanto textos históricos como, por ejemplo, cómo se ve, o no sé si tiene que haber una visión distinta en cada generación, pues Lope de Vega o Fernando de Rojas en La Celestina, por ejemplo, ¿no? Profesor Romera. Bueno, el seminario hemos querido abarcar asuntos de otras épocas, pero no en el sentido de otras épocas, sino cómo se han puesto en escena estos elementos dentro del siglo XXI. Claro, y la Celestina se estaba poniendo entonces, o estaba ya puesto la Celestina que hizo José Luis Gómez en la Abadía, ¿no? Pero lo que hicimos entonces, o hicieron, en este caso la investigadora que se ocupó, fue un análisis de cuáles han sido las puestas en escena más importantes de la Celestina en el siglo XXI,
y cuál es el sentido de esas puestas en escena, porque no solamente es constatar, sino también valorar, ¿no? Desde entonces, claro, pasando también al siglo de oro, pues, por ejemplo, las adaptaciones que algún dramaturgo muy destacado actual, como es Juan Mayorga, pues hizo de alguna de las obras de Lope, o también pues toda la trayectoria de lo que ha sido la historia del teatro, de obras muy claves y muy significativas puestas en escena en el siglo XXI. Eso era una parte, una parcela de la realidad que nos interesaba también estudiar. La segunda es ver cómo ese teatro documento, es decir, que refleja una realidad, pues no solamente ha tenido presencia en Madrid, que siempre se estudia en Madrid, ¿verdad? Claro, pues es la cartelera más rica y más jugosa en este asunto, ¿no? En todos los asuntos teatrales, junto con Barcelona y algunas como Valencia, Bilbao, Sevilla, etcétera. Pues nos interesaba ver en qué situaciones ha habido y se hicieron unas calas en ciertas zonas, por ejemplo, en varias zonas de España. Y eso lo hizo un conglomerado de alumnos nuestros, en este caso del centro, que habían hecho sus tesis doctorales sobre el asunto, y se dedicó una tarde completa a ver la realidad en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, ni qué decir tiene, en Andalucía, y pudimos ver que en estos 16 años que se había puesto en escena en estas ciudades, para no ver exclusivamente Madrid, siempre Madrid, Madrid o Barcelona, sino ver la realidad teatral de España, que es muy rica y muy variada, ¿no? Y eso fue de un éxito muy, muy importante, porque es la primera vez que se hace en toda esa realidad, y además un trabajo en equipo, que es lo bueno de nuestro centro, dirigido, ni que decir tiene coordinado por mí, pero a través de investigadores ya muy sólidos, formados por nosotros, y que están haciendo una labor muy importante en diversas zonas de España. Y en tercer lugar, por ir poniendo, es decir, no podíamos olvidar a los creadores, ¿no? Y en eso, pues los creadores, tuvimos varios creadores en 3 generaciones distintas, ¿no? 3, para que hubiera una manifestación de qué es lo que se estaba realizando. Los seniors, por llamarle de algún modo, porque llamarle de otro modo sería un poco fuerte, pues elegimos a 2 seniors muy destacados, a José Luis Alonso de Santos, que había hecho una obra documental histórica muy interesante, que con motivo del aniversario de las Cortes de Cádiz, ¿no? Y entonces, pues esa obra, que tuvo mucho éxito y que fue pues una obra histórica sobre las Cortes de Cádiz y el asedio que sufrió la ciudad en el año 1812, pero visto desde un punto de vista muy interesante, fue de los conserjes de San Felipe, no de los los parlamentarios ni nada, sino cómo vieron, claro, todo ficcionalizado, esos conserjes que estaban viviendo el mundo suyo personal y el mundo de la realidad histórica, y que, pues bueno, fue muy, muy importante para ver ese panorama político y social de la época, trasladado también con un reflejo hacia la nuestra, ¿no? Jerónimo López Mozo hizo, y eso sí que también es muy importante, un panorama general en los 3 niveles que hemos dicho anteriormente de qué obras se habían puesto en escena durante estos en la cartelera de madrileña, ¿no? Y hizo, como siempre, y él, que es muy bien conocedor, en lugar de hablar de su teatro, lo que hizo fue ver cómo los demás habían visto esta realidad histórica, política y cultural del siglo XVI. Es muy interesante, muy interesante. Aprovecho la ocasión para decir que, como todo esto está en el canal UNED, está grabado todo el seminario, todos los seminarios, al menos desde, no me acuerdo cuánto, pero desde el 12º, por ahí están todos grabados, se pueden buscar y tal. Y luego digo, y el tercero fue Jesús Campos García, que también es otro dramaturgo ya de la senior, como decía antes, y que también habló de su teatro, sobre todo pues de varias obras, Es mentira, 7000 gallinas y un camello, y La casa crecía, que por cierto se acababa de poner en el Teatro
Guerrero hacía poco antes del seminario, y muy interesante. Elegimos, también no podía faltar las dramaturgas, como no, pues Paloma Pedrero, que es una dramaturga yo creo que es una de las más significativas de esa generación media, ¿no? Para que nos hablase pues de Caído del cielo, y una obra muy importante que ella hizo, Ana y 11 de marzo, que trata sobre el terrorismo del 11 de marzo, y que se puso en escena en el Teatro El Español, en la Sala Pequeña, aunque era una reposición, pero es decir, que cómo ven las mujeres, ¿verdad? O cómo vieron las mujeres a través de este personaje, Ana, el teatro atentados y terrorismo, que fue tremendo, ¿no? Y finalmente, pues cuál fue la generación más joven, ¿no? Que teníamos y en ello elegimos pues a Alberto Conejero, como no, que el gran éxito del año, de la temporada, con La piedra oscura, que trataba sobre la prisión del último amante de García Lorca en Santander, en la zona de Cantabria, y cómo el chico que le ponen para vigilarlo, los dos de ideología diferente, se cuentan sus vidas, se contraponen sus ideas y al final se ve la confluencia que puede haber entre los seres humanos, sean de cual sea ideología que fuese. Fernando López, que por cierto es un dramaturgo muy joven y bueno, ya tiene también, son 30 y algo, pero que digo es muy interesante porque es doctor por nuestra universidad, por nuestro centro. Se hizo también y estudió también el teatro español actual, pero aparte él produce. Y es lo que es uno de los más destacados del colectivo, este LGTB, de los gay, lesbianas, transexuales. Pues hay un panorama puesto que realmente es una realidad social y cultural, y entonces, claro, tenía que estar alguien que sacase este tema, ¿no? Y también, finalmente, una joven también dramaturga, Eva Guillamón, que es de un teatro muy, muy vanguardista. Ha tenido su desarrollo en Nueva York, su formación anglosajona, y entonces lo que hace un teatro donde funde el periodismo con el teatro y con la realidad de las nuevas tecnologías, de los nuevos medios. Es decir, que eso era un panorama pues muy, muy... Y en cuarto lugar, pues ya las propuestas en diversos sectores de diversos comunicantes, fueron 40 y algo, 46 me parece, que trataron de diversos aspectos en diversos terrenos, ¿no? Y que también tengo que decirlo, aquí no interviene quien quiera, ¿no? Sino que un proceso de selección muy serio y muy riguroso, ¿no? Si no se atienen al tema cuando se hace la convocatoria y si no hacen un estudio serio, riguroso de las obras que se tratan, pues ni que decir tiene, no pasan a la exposición, ¿no? Y exposición que también tengo que decirlo, se publica posteriormente. No solamente se recoge en el vídeo ese que está, sino que todas, y estamos en proceso de la publicación de las actas de esto, que no sé, la editorial, porque ahora andamos tan escasos de medios, pues estamos también un poco viendo a ver qué Visor antes, ahora Verbum, y pues estamos en proceso de negociación para que sea una edición digna, pero que también pues no nos ocupe mucho, no nos lleve mucho dinero, porque no tenemos. Poderoso. hay que pensar en todo. Poderoso caballero. Dinero. Pero en fin, que sí que salen. Es decir, sí. Por eso sí es que ningún centro, ¿qué centro tiene 25? Ya actas... No, hombre, yo creo que es un patrimonio, es a tener en cuenta. Yo estoy muy satisfecho, muy contento. No, puede estarlo, sin duda. Y este año ya tenemos previsto el nuevo seminario para junio, que va a tratar también de un tema poco, bueno, al menos ortodoxo, sino que es teatro y marginalismos, todo tipo de marginalismo. Sobre todo en 3 aspectos. Por sexo, ahí hay, claro, pues todo lo que pueda haber de
ya están formados equipos que se van a tratar, unos de la homosexualidad, otros del lesbianismo, otros de la bi y transexualidad, otros de la prostitución. Ya está formado el equipo, o los equipos que ya están trabajando, por raza. Nos interesa también cómo el teatro ha visto la posición de razas, no solamente de los negros, sino también de los chinos, que tanta importancia tienen, ¿no? El señor Ye ama a los dragones de Paco Becerra, pues es una manifestación de la realidad de los chinos en España, ¿no? De cómo es su realidad. Es decir, la raza también importa, ¿no? Y no digamos... Sí, es motivo de discriminación. Todo lo que son, por eso, claro. Y finalmente, pues también por ideología. Es decir, pues claro, como hay marginación desde el punto de vista pues ideológico, pues si tú no eres del partido que gobierna, tú estás marginado. Si no eres, en fin, y ver la realidad ideológica. Y entre la realidad ideológica hemos querido meter hacer un apartado especial a los refugiados, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, es una realidad que tenemos, ¿no? La vida presente no solamente de España, sino de toda Europa, y el teatro ya lo está tratando, y eso es lo que queremos estudiar, qué papel y qué funcionalidad tiene también el teatro desde el punto de vista de ver este tema tan dramático y tan trágico por otra parte. Bien, pues hemos agotado el tiempo, profesor Romera. Bueno, no nos cansamos de citarle aquí en sucesivas ocasiones. Desde luego estaremos pendientes siempre de las actividades del Seminario Internacional Selitenat. Hemos hablado del 25º seminario El teatro como documento artístico, histórico y cultural en el siglo XXI, de 2000 a 2016. Y yo le recomiendo a los estudiantes, a los alumnos, o no alumnos también, interesados en el teatro, que acudan a canalunet.es, porque ahí están grabadas, tienen en vídeo todas las ponencias, las intervenciones, y yo creo que no solamente de la 25ª edición, sino la mayoría de todos están ahí, y siempre va a ser un centro de documento al que pueden acudir. Profesor Romera, pues muchas gracias y nos vemos en cualquier ocasión por aquí. Pues muchas gracias y encantado. Hasta la próxima.